Let's party. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al evento número 2 de la semana de lanzamientos. Ayer se presentó el iMac, hoy es el turno del Mac Mini. Y te digo, un anuncio que a mí en lo personal me encantó, me pareció que teníamos una gran necesidad. Te paso dos de los detalles más interesantes. Por un lado, esta miniaturización que tiene un cambio absoluto que no se daba en el Mac Mini desde hace 14 años. Y la segunda, presentaron el escalón evolutivo del procesador M4, es decir, el M4 Pro. Y en ambos casos me pareció genial. Un evento que comenzó, aparte de la nota de prensa y anunciar todo, con un video que mostraba varias imágenes del Apple Park en concepto de miniatura. Jugaron todo el tiempo con esa idea de miniaturización que estuvo perfecta. La verdad que debo reconocer que está bien enfocado porque en efecto es un salto evolutivo muy grande. Pensá que el Mac Mini original, que se había diseñado para los requerimientos de los procesadores Intel, luego cuando pasaron a la serie M sobraba espacio, entonces lo organizaron de una manera muy inteligente. Y ya que hablamos de espacio, menos de 13 centímetros, concretamente 12.7 por lado, en el mismo concepto de diseño. Y te paso algunos detalles. Han incorporado más puertos y, si bien mantiene el mismo concepto, es un soplo de aire fresco porque en efecto es un salto evolutivo que va de la mano del Mac Studio. ¿Por qué digo esto? En la parte de atrás tenés potencia, red, cable HDMI y 3 puertos Thunderbolt. Ahora vamos a hablar de esos puertos. En el frente un jack de audio, algo muy conveniente para conectar auriculares y no tener lag, por ejemplo, para editar, y 2 puertos más. Por lo tanto, un diseño que está muy bien, acompañado por un nuevo sistema de refrigeración que, como te contaba hace unos segundos, va en la línea de lo que es el Mac Studio, pero en este caso con una gran ventaja. El sistema, brillantemente pensado, distribuye el aire por capas para que pueda refrigerar distintos niveles de la placa y todos los componentes se encuentren con esta ventaja, lo cual mantiene la performance a lo largo del tiempo. Eso ya lo vamos a ver en los dos procesadores que presentaron, el M4 y el M4 Pro, pero es muy buena noticia. Concretamente en el apartado técnico, el procesador M4 posee 10 núcleos de CPU, distribuidos en 4 de performance y 6 de eficiencia. Como te decía, esta distribución de aire hace que vos puedas tener la mayor performance a lo largo del tiempo. Entonces eso es una gran ventaja para sostener el procesamiento con condiciones de alta demanda. En materia de GPU, como vimos ayer, tiene 10 núcleos y ahora incorpora Ray Tracing y muchas funciones que en el área del Mac Mini son súper buenas, incluso como equipo de juego. A mí me parece que el CPU, definitivamente, ya lo veíamos ayer con el iMac, el CPU, el M4, es un salto evolutivo grandísimo y eso me parece muy bueno. Y por cierto, te digo que cuando estaban hablando, comentaron así delicadamente que se viene una nueva versión de Final Cut Pro con motores de inteligencia artificial, por ejemplo para transcripciones y subtítulos, para varias cosas, pero evidentemente va a haber otros lanzamientos. Durante el evento también hablaron de las nuevas ventajas de Apple Intelligence aplicadas a estos procesadores que, como vamos viendo, ahora ya tenemos fechas y fechas oficiales de lanzamiento para que llegue incluso a la Unión Europea. Entonces, si bien falta mucho tiempo, nos vamos entusiasmando y ya vamos recibiendo cada vez más información sobre el camino y los tiempos para llegar a cada una de las etapas. En materia del M4 Pro, es lo primero que sabemos de él, así que tenemos un montón de confirmaciones y novedades. Por un lado, tiene una optimización en paralelo comparado del M4 Pro y el M3 Pro del 75% del ancho de banda. Esto es súper importante porque independiente de que los M4 comienzan en un piso de 16 GB, el ancho de banda de la transferencia es súper importante para lograr la mayor velocidad, y eso gracias a lo que tiene el Dynamic Caching y muchas de esas ventajas de administración de páginas de memoria. Eso es impacto directo en tu flujo de trabajo, eso es sin duda. Pero hablando del CPU, 14 núcleos distribuidos en 10 de performance y 4 de eficiencia, o sea, mayor performance. Evidentemente es un procesador Pro y esto se nota en esa distribución, 14, ¿sí?
10 más 4, fíjate, pero pasando a materia del GPU hasta 20 núcleos, así que eso es muy bueno, con lo cual el ray tracing y procesamientos mucho más complejos de lo que es el cálculo para los rebotes de luz y los reflejos son cálculos súper avanzados que también se pueden utilizar para simulación, para mover gráficos, para mover grandes modelos de lenguaje, para programar incluso con múltiples plataformas y escenarios en Xcode en paralelo. Eso es muy bueno y va a ser una de esas grandes aplicaciones, ya que por su precio evidentemente va a estar disponible en varias industrias, y esas industrias van a poder contratar muchas de estas máquinas desde granjas o render farms o granjas de trabajo para data centers, para un montón de lugares donde estas unidades, por su portabilidad, por su eficiencia eléctrica y también por su valor, van a ser la regla de lo que van a contratar a partir de este mismo momento, llevando también el Neural Engine en la serie Pro en 3 veces más rápido. Y te voy a ser totalmente transparente, compararon hasta con procesadores Intel, compararon con la serie M1 y con la serie M2, que es la última serie que teníamos disponibles en el Mac Mini. Así que si bien es súper chiquito, es súper poderoso, porque el M4 Pro es una bestia, y esto nos entusiasma porque mañana es el lanzamiento de los MacBook, que van a tener M4 Pro y M4 Max, así que esto es una muy buena indicación de lo que se viene. Pero una de las grandes noticias, a mí esta me impacta directamente, yo ya me compré la unidad, hice la pre-reserva, va a ser un M4 Pro expandido al máximo de lo que permite, y estoy totalmente conforme porque incorporaron Thunderbolt 5, tiene hasta 120 GB de transferencia y soporte de 3 monitores en simultáneos. Esto es una gran noticia porque podés poner discos rígidos más veloces, administrar mayores tasas de transferencias. Estas son todas buenas noticias. Y hablando de buenas noticias, en el mercado norteamericano, en el punto de entrada mantienen el valor, en el mercado europeo incluso baja, y las tasas son: para la versión M4 1010, es decir, 10 más 10 de GPU y CPU, en 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, 599 y 719 euros. La verdad, nada mal para lo que es este equipo, que te repito, es bastante más poderoso de lo que crees. En la misma versión para 16 GB, pero con 512, 799 y 949 euros. Ok, vamos muy bien, pero si vos querés un poquito más de administración de memoria, es decir, 24 GB con 512 GB de almacenamiento, $999 para Estados Unidos, y varias tiendas después en sus lugares tienen que fijarse particularmente, y 1.179 euros. Y por último, el M4 Pro en configuración de 12 CPU, 16 GPU, 24 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, 1.399 y 1.669 euros. A mí me parece que es una escala bastante lógica de precios para productos de altísima portabilidad y con mucha eficiencia. Una vez más, los accesorios, si bien con el mismo diseño, se han modernizado a puerto USB del tipo C para la carga, tanto de teclado como trackpad y Magic Mouse. Así que son muy buenas noticias, y este fue nuestro primer análisis de la Mac Mini. En breve se vienen pruebas a fondo con todo lo que trae, pero te voy a adelantar que estoy súper contento. Así que espero que te haya gustado, y ya sabes, si te gustó, danos un like, considera suscribirte y ser miembro de nuestra comunidad activa, la Manzana Mordida Plus. Tenemos de todo, pero podés ganarte un Apple Watch de 10ª generación. Así que te recomiendo que averigües, tenemos cursos, un podcast y todo lo que te viene bien y te interesa. Así que no te olvides, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Así que prepárate porque se vienen más anuncios, siempre conectado con la manzana. Chau chau.